en línea de enseñanza de la filosofía, de educación filosófica y filosofía para niños, coautora de diferentes publicaciones académicas. Muchísimas gracias a nuestra mesa y bienvenidos a la Institución Educativa Integrado Joaquín González Camargo de Sogamoso. A continuación, el profesor Felipe Pérez Calderón, licenciado en Filosofía, magíster en Filosofía Latinoamericana y PhD en Pensamiento Complejo Docente, nos dará la introducción a este gran evento. Reiteraré el saludo de bienvenida. Chicos, cuando nosotros pensamos la filosofía, como hemos venido discutiendo nosotros, para nosotros el filosofar es un igual a un pensar. Ese pensar es igual a preguntarse. Ese preguntarse emerge de nuestra realidad y de nuestro contexto. Queremos que vean la filosofía en esta etapa de la educación media como una actividad común y necesaria, un elemento obligatorio para que podamos construir un pensamiento propio y un pensamiento autónomo en ese contexto husserliano. Hoy hablamos de este otro que se diluye y pierde su identidad en el mundo digital. En este otro que es un cuerpo desterritorializado a través del trabajo mismo digital. Así que este tipo de encuentros nos obligan a pensarnos a nosotros, a pensar nuestro contexto, y qué interesante, qué agradable, qué enriquecedor que lo podamos hacer desde la perspectiva de un grupo de investigación. Ver la manera como desde la academia en la universidad se vincula a este proceso de aprender a pensar, de aprender a preguntarse, de aprender a contextualizar nuestro pensamiento y nuestras problemáticas. Bienvenidos a este evento académico, que reitero, espero no sea el único encuentro, sino que sea el inicio de un espacio que nos enriquezca y que nos permita vincular un poco más la educación media a la academia en la universidad. Bienvenidos, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Felipe, por esas palabras de bienvenida y la introducción a este evento. A continuación, invitamos al grupo de investigación de filosofía ética y filosofía política del grupo de investigación DIPSE a realizar la presentación del mismo. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Tengo que amerite para poder dar espacio a la discusión y también poder dialogar con ustedes y ojalá tengamos ese intercambio. Vamos a hacer la presentación rápidamente del objetivo, de la justificación y de las actividades que el grupo realiza en cada encuentro que tenemos allí dentro de la universidad. A continuación, Paula nos va a hacer la lectura de la presentación de la línea. Paula. Buenos días para todos. Brevemente les vamos a leer como nuestra justificación de nuestro grupo de investigación, que consiste en fortalecer los ámbitos local y nacional en la reflexión crítica y el debate en torno a los problemas humanos, que involucran la ética, la democracia y los derechos humanos desde una perspectiva filosófica que dialogue con las problemáticas del mundo contemporáneo, especialmente en el campo de la filosofía, lo que nos conlleva como a nuestros objetivos, que consisten en la justificación. En el contexto actual, caracterizado por las crecientes desigualdades sociales y las crisis democráticas y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, se hace urgente fortalecer espacios de reflexión, que vienen siendo como los que estamos haciendo en este momento. Lo que nos conlleva a una reflexión crítica que permita pensar colectivamente, no solo directamente a las personas que estamos aquí en el conversatorio, sino en general con todos ustedes, que lo que lleva este proyecto es proponer a contribuir a dicho propósito de la filosofía, que es entendida no solo como una disciplina académica, sino como una herramienta vital para interpretar, cuestionar y transformar la realidad. Lo que nos lleva como a las actividades en las que nosotros hacemos en grupo, que consisten en la realización de seminarios y foros de discusión filosófica, organizar encuentros periódicos con participación de docentes, estudiantes, líderes sociales y comunidad en general, para debatir temas relacionados con la ética, la democracia y los derechos
enfoques filosóficos contemporáneos. En eso consistiría como en la malla de lo que nosotros representamos como grupo de investigación. Muchísimas gracias, Paula, por esa presentación. A continuación, invitamos a la docente Lisset Jimena Castro Patarroyo, quien nos hará un saludo a este evento y nos invitará a participar también de las próximas Olimpiadas Filosóficas que se tendrán en la UNI. Profe, bienvenida. Felicito a la institución, felicito al profe titular, porque este tipo de escenarios nos permiten también a nosotros como universidad llegar a aprender de ustedes, no al contrario. Llegamos también a aprender de qué manera llegarle a los jóvenes. Llegamos a aprender qué otros escenarios existen para enseñar filosofía. Y precisamente hablando de los escenarios, pues una forma de vincularlos o conectar el mundo escolar con el mundo universitario, especialmente con ustedes que están ya en sus últimos años de este hermoso momento llamado juventud y escuela, pues está abiertas las puertas en la universidad para dar lugar a las Olimpiadas Filosóficas. No sé, bueno, si podríamos proyectar el afiche de las Olimpiadas. Okay. Bueno, las Olimpiadas Filosóficas son un evento que ya este año cumple 14 años y se ha realizado bajo el eslogan Jóvenes en diálogo con la filosofía. ¿Y qué significa eso? Que es un escenario muy parecido al que estamos viviendo el día de hoy. Es un escenario muy parecido al que han venido fomentando el profe de filosofía junto con el maestro en formación, que no tiene otra intención que fortalecer los espacios de reflexión, de pregunta, de cuestionamiento a través de 4 modalidades, que son la modalidad de ponencia, la modalidad de minuto, la modalidad de imagen filosófica y este año, bajo la dirección del profesor Roland, vamos a darle lugar a otro escenario y vamos a hacer la prueba piloto del debate filosófico. Entonces, la invitación es que todos aquellos que quieran y consideren que el resultado de este ejercicio de pensarnos el territorio, porque lo que nos convoca aquí también es el pensarnos el territorio, el pensarnos lo otro, pueden estar completamente afín con la línea temática general de las Olimpiadas, que es la humanidad en transición, pensar lo humano en la época de la tecnología. ¿Sí? Entonces es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Porque estamos en el auge, en la crítica, en el vivir de la tecnología, de cómo ustedes la viven, se forman para ella y además cómo ustedes la apropian para sus procesos de formación. ¿O cuántos aquí no le han preguntado algo a ChatGPT, no? Ninguno, nadie, todos somos ningún pecador. ¿Cierto? ¿O cuántos de ustedes no hacen tareas con ChatGPT? Eso es como cuando nosotros hacíamos tareas con el rincón del bajo. Pero el asunto es cuál es su postura. ¿Desde qué lugar nos estamos leyendo esa información? ¿Sí? ¿Estamos siendo reflexivos, críticos? ¿Estamos haciendo comparación? ¿Estamos realmente pensando con ello o estamos simplemente siendo esclavos de ello? ¿Sí? Entonces, bueno chicos, eso era lo que me correspondía. Muchísimas gracias, reitero el agradecimiento por la invitación. Gracias a los de la línea de ética y política del grupo. Yo pues me centro más en investigar alrededor de la enseñanza de la filosofía. Y gracias a Mateo y al profe que hace posible este espacio. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces de esta manera vamos a iniciar la discusión que nos trae el día de hoy la Institución Educativa Integrado y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en especial la Escuela de Filosofía y Humanidades, de la siguiente metodología.
Yo voy a realizar la pregunta y entre los panelistas van viendo cómo desenvolver la respuesta. Si hay alguna pregunta por parte de nuestros queridos estudiantes, pues será solucionada también ahí por nuestros profesionales. Entonces la primera pregunta es la siguiente. En nuestro contexto, ¿quién es el otro? Para esto tenemos un tiempo de unos 8 minutos para responder la siguiente pregunta. Entonces, ¿quién desea iniciar? Bueno, muy buenos días nuevamente, pero profe, ahí ya empezamos mal. Perdón. Lo que pasa es que hay un asunto acá que me daría por lo menos unas 2 horas para desarrollar esa pregunta. ¿Está bien? No. Entonces, la idea es no aburrirlos con una conceptualización rigurosa, pero yo me considero que aburro a la gente y eso voy a hacer en estos momentos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, para que entiendan qué se entiende por eso que llamamos rostro del otro. Primero, hay que entender algo, chicos y chicas, pues hoy toca manejar el asunto así, ¿no? Chicos y chicas, ellos y ellas y ellos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién es el rostro del otro? Si nos fijamos nosotros a nuestro alrededor, hagan el ejercicio de mirarse unos a otros rápidamente, ¿qué ve el otro? Pregunta, ¿qué ve el otro? ¿Qué ve el otro? Rápido, ¿qué ve el otro? ¿Qué ve el otro? ¿Qué ve? Nos vamos acá. Ahora, me van a mirar acá. Compañeros, compañeras, ahora nos vamos a mirar acá en este rostro. ¿Por qué? El rostro del otro, tengan esto presente, el rostro del otro interpela al otro inmediatamente. ¿Qué significa interpelar? Que el otro, hablamos con el rostro siempre, con la cara del otro. El otro, los rostros del otro me dicen lo que es el otro. En ese sentido, la categoría de otro, este otro que está mirando, observando a esta otra o a este otro, tiene que decirme algo. Y ese algo no es otra cosa sino el concepto de alteridad, reconocimiento. O sea, uno cómo se reconoce. Uno se reconoce, por ejemplo, estos chicos que están aquí hablando, no me están reconociendo. Y a eso se llama altericidio. Es decir, que me están matando directamente porque no me están interpelando. O sea, que inmediatamente, simbólicamente, nosotros eliminamos al otro al no estar prestos al otro. Entonces, el concepto del otro tiene que ver siempre con mirar a los ojos al otro, a ese otro que me está mirando. Si no lo miras directamente, significa que lo estás mirando, matando en su propia dignidad. Ahí está el mayor problema. Y si lo ponemos en el contexto de nuestros estudiantes, cuando usted está hablando, chateando, o usted se reúne con los amigos a compartir un café, y usted está chateando y no prestándole atención ni mirándolo a los ojos, lo que estás haciendo es un altericidio, es decir, matando al otro directamente. No lo reconoce como un ser humano válido para una discusión. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Matamos al otro, simbólicamente hablando. ¿Listo? Voy a hablar hasta ahí, si no me extraña acá y no terminamos con eso. Muchísimas gracias, profe Nelson. Ahora quisiera comentarle a nuestro equipo de trabajo aquí en la mesa de que nosotros hemos tratado precisamente en este periodo de hablar referente a esos temas que nos trae la filosofía latinoamericana, ¿sí? En especial hemos estado trabajando por medio de exposiciones, de trabajos, esas problemáticas de la violencia, de la guerra, de la colonización, y estamos pensándonos también qué papel jugamos nosotros en este proceso de colonización. Entonces, invito a nuestra mesa para responder las siguientes preguntas. ¿Qué implicaciones tiene en nuestro contexto la ética de la liberación? Entonces, panelistas.
Bien, buenos días para todos, ¿cómo están? Voy a volver un poco a la pregunta anterior para poder dar un poco de contexto a mi intervención. Y voy a partir de como nos saludó el profesor Nelson, ¿no? Buenos días para todos, todas y todes, ¿no? Eso surge esa dinámica porque precisamente empezamos a darnos cuenta o reconocer que ciertos sectores de la sociedad, de la comunidad, no se sentían representados en todos, ¿no es cierto? Ahora, si era la intención o no del lenguaje o de quien profiere el saludo, discriminar o no reconocer en el todos a ellas o a ellos, pues es una cuestión que también tenemos que debatir, que precisamente tiene que ver con la cuestión del reconocimiento y la cuestión del otro, ¿no? Yo soy un poco exigente en ese sentido y siempre tiendo a ver la cuestión de manera muy purista y en dos niveles, ¿no? El otro o es un igual o es un diferente. Eso Adela Cortina lo llama la dialéctica interno-externo. En resumidas cuentas es que nosotros nos reconocemos y nos unimos en función de nuestras semejanzas, pero inmediatamente esa unión a partir de las semejanzas nos separa del diferente. Entonces el otro es un igual a mí porque hace parte de nosotros, o el otro es el otro porque es diferente a nosotros, ¿no es cierto? Es una dinámica de una dialéctica que genera discusiones gigantescas, ¿no? Hoy en día en la geopolítica mundial y la problemática que estamos en la crisis mundial en términos de las guerras que se están viviendo en el Medio Oriente, en Ucrania, experimentamos precisamente esa dialéctica o la polarización política que se está viviendo hoy en día en el país. Si tú eres de los míos porque piensas igual, porque somos de izquierda, entonces el otro, el diferente, es el de derecha. Y viceversa, el de derecha dice, si tú eres de los míos porque tenemos ciertos elementos identitarios comunes, entonces eres de los nuestros, eres de los míos, pero en contraposición, el diferente, el que piensa diferente, es el otro. Ese ejercicio dialéctico inmediatamente empieza a generar diferencias entre nosotros, ¿no es cierto? Dejamos de considerarnos un grupo homogéneo para empezar a fijarnos en las pequeñas diferencias, cualquiera que sea la diferencia, por mínima que sea, que genere una diferencia para empezar a distanciarme del otro y evitar tener que reconocerlo como un igual. Ustedes lo experimentan, ¿no? Con la cuestión del bullying o del matoneo, que hoy en día está muy en auge en los colegios, ¿no es cierto? Cualquier motivo para estigmatizar o para rechazar o para generar incluso repugnancias proyectadas, los términos que utiliza la doctora Marta Milpavón, sobre algún compañero, genera ya esa falta de reconocimiento en el otro, ¿no? Entonces el compañerito porque no tiene la camisa limpia, el compañerito porque no tiene el uniforme completo, el compañerito que decimos que no huele bien, el compañerito que decimos que no tiene la misma condición socioeconómica, y entonces ya no lo dejamos de considerar como parte de nosotros porque tiene alguna diferencia, y inmediatamente lo señalamos como un él, ¿no es cierto? Entonces, la invitación, muchachos, para ya darle paso a los siguientes panelistas, que nos va a dar mucho tiempo, siempre es expandir el nosotros tanto como sea posible, ¿no es cierto? Para que esas pequeñas diferencias no generen que para nosotros sea un impedimento las diferencias, el reconocimiento entre iguales. Porque finalmente son más las cosas que nos hacen iguales, que nos hacen semejantes y que nos identifican que las diferencias que nos separan. Entonces fijémonos siempre más en lo que nos une, en lo que nos hace semejantes, que lo que nos hace diferentes o nos separa a los unos de los otros. Ahora, más adelante espero tener la oportunidad de plantearles un problema que genera también la dinámica del reconocimiento entre iguales. Pero voy a darle uso de la palabra a los compañeros de mesa. Muchísimas gracias, profe, por sus palabras. A continuación, queremos resolver precisamente
En estos temas del reconocimiento del otro y hablando del otro, la siguiente pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué responsabilidad tenemos frente al oprimido? Hola, de nuevo, compañeros. Aquí es algo mucho más como desde la perspectiva que ustedes tengan al leer la pregunta, ¿no? Porque si hablamos de la ética de la liberación, ella nos habla desde una neutralidad frente a la injusticia que favorece al opresor. Entonces, aquí hablamos sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como parte de esta sociedad, ¿no? Que no es únicamente sentir empatía, sino actuar y tener una postura crítica frente a las estructuras que producen opresión. Que si nos ponemos como a pensarnos en serio qué nos produce opresión, pueden encontrar opresión desde la puerta de su casa hasta el momento en el que salen a la tienda. Entonces es como la perspectiva que ustedes tienen al momento de identificarla. Aquí les iba a decir como una pequeña cita sobre Paulo Freire, que me gustaría que la tuvieran muy presente. Él dice que nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión. Esto significa que la liberación es colectiva y requiere diálogo, conciencia crítica y una acción política, a lo que nos lleva como a las responsabilidades frente al oprimido, que son las implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene esas? Esa sería como escuchar su voz, era lo que nos estaba diciendo nuestro compañero, reconocer su dignidad, cuestionar sus privilegios, denunciar las injusticias, aunque no nos parezca necesario, es como lo más coherente que nosotros deberíamos hacer. Se nos presenta alguna situación como esas, ¿no? Construir espacios más democráticos, donde el diálogo no sea una opción, sino sea una necesidad de todos, y transformar prácticas cotidianas de exclusión. Vamos no a solo criticar y dejar una postura, sino a transformarla, a tomarla desde nuestra práctica y hacerla algo más progresista en ese punto. Aquí mi compañero va a darles otra perspectiva sobre la misma pregunta. Sí, a la hora de hablar de la responsabilidad frente al oprimido, gracias. A la hora de hablar de la responsabilidad frente al oprimido, tenemos que ponernos un papel de reconocimiento a esto, pues muchas veces este no se mira por decisión nuestra, ¿no? Por incomodidad, por molestia, por lo que sea. Hace falta un reconocimiento de estos caminos que este mismo para nosotros. Para esto quiero traer a colación una cita del poeta y periodista Eduardo Galeano, que nos dice: hace ya 5 siglos, Europa decretó que eran delitos de memoria y la dignidad de América. Los nuevos dueños de estas tierras pudieron recordar la historia. Un concepto que me parece sumamente pertinente y bonito también para ustedes, que es el concepto de justicia cordial, que trabaja una autora que se llama Adela Fortino. Ella, a partir de este concepto, nos permite entender cómo funciona la democracia más allá del escenario político. Es decir, cómo funciona la democracia como una acción éticamente informada, es decir, una acción que está conectada incluso con este precepto griego que es el precepto de Prolis, que tiene que ver con la manera en que nosotros como sujetos reconocemos al otro en medio de la compasión, en medio del respeto y en medio de las diferentes dinámicas que nos permiten construir cultura. Ahora, ¿cuál sería el papel de nosotros los jóvenes en relación con ello? Es entender que actuar democráticamente va más allá de hacer parte del gobierno escolar, es construir y conformar una cultura en la escuela, es precisamente transitar por esas acciones éticamente informadas, donde ustedes se preocupan porque el otro, que se le cayó el papel en el salón, coja ese papel y lo lleve a la caneca, a donde corresponde. Porque el otro, mientras estaba jugando, se cayó, y en medio de esas acciones ustedes van y lo ayudan a levantarse. Porque ven a una persona que necesita ayuda en la calle y ustedes, en representación
de su institución con el uniforme puesto apoyan a esas personas que necesitan ser ayudadas. Y en ese sentido, el papel del joven, de ustedes y de nosotros que tampoco estamos tan viejitos, pues tiene un sentido. Y es que toma todo un sentido social. ¿Sí? O yo pregunto, por ejemplo, en el marco del proyecto que están acompañando aquí con el profe, hacer radio y preocuparse porque el pensamiento crítico trascienda su famoso, porque nosotros los escuchamos desde Tunja, hacen parte de esas tareas democráticas que es ustedes preocuparse por democratizar el pensamiento. Porque eso que ustedes piensan, se haga más grande. Y sería sumamente interesante que eso que ustedes piensan también trascienda, por ejemplo, al mundo de las redes sociales, donde tiene muchísimo más impacto porque ustedes van a ayudar a otros a pensar críticamente en una plataforma que también se vuelve polémica. Y eso es democratizar precisamente todo lo que implica filosofar, pensar, reflexionar, actuar de forma crítica y, por supuesto, con una responsabilidad social. Ahí es donde el papel del joven cumple y suple, digamos, toda esta necesidad de ocupar un lugar autónomo en medio de la democracia. Muchísimas gracias, profe Lisette, por esas palabras. Bueno, a continuación y para dar cierre, para que los compañeros de la jornada de puedan salir a su descanso y los compañeros de la jornada puedan desplazarse a su sede, quisiera, no sé, de pronto el profe Felipe, el profe Ronald, el profe Nelson, Paula o nuestros panelistas, darnos unas palabras de conclusión precisamente para motivar a nuestros estudiantes a continuar con este ejercicio del pensamiento crítico y fortalecer ese ejercicio también de la filosofía en nuestras aulas. ¿Algo cortito, por favor? Bueno, a manera de despedida, reiterar el agradecimiento por la invitación, a ustedes, los estudiantes, a todos por escucharnos, por prestarle para un espacio de pensamiento crítico y filosófico, a Mateo también por la gestión en su práctica. Bueno, recordarles e invitarlos a que lo que se está haciendo acá es una iniciativa bastante interesante y ciertamente novedosa que tiene que ver con el ejercicio de la investigación y el vínculo, la integración de la investigación desde el colegio para luego pasar a hacer investigación ya cuando hagamos parte de la universidad, ¿no es cierto? Mucha gente tenemos que entender la importancia ya desde el momento del colegio, la importancia de la investigación y ese vínculo y ese tránsito que esperamos hagan a la universidad o a la UPTC, donde nos esperaremos con las puertas abiertas del grupo de investigación con sus diferentes semilleros en cada una de sus líneas, y entender que la investigación es el complemento ideal de la investigación formal o del ejercicio formal académico, de la formación netamente académica. Es el ejercicio extracurricular que les permite a los estudiantes complementar el proceso formativo desde sus propios intereses también intelectuales, formativos. Entonces, muchachos, pues las puertas quedan abiertas. Espero que por medio del profesor titular Felipe de Mateo podamos dejar ya unos vínculos y unos convenios más establecidos para que podamos dejar este proyecto de semillero permanente en el colegio ya establecido y podamos mantener ese vínculo con el grupo de investigación, particularmente con nuestra línea y nuestro semillero en la UPTC. Entonces, no, pues agradecer la iniciativa y bueno, muchas gracias para todos, para mis compañeros de mesa, un agradecimiento. Muchísimas gracias, profesor. Los invitamos a que permanezcan sentados. A continuación, invitamos a nuestro coordinador de la jornada a dar nuestras palabras de conclusión y de cierre, no sin antes invitar a los estudiantes, docentes a que nos escuchen
en Filosofía en Onda, un programa radial en la emisora Sol Estéreo 99.1 FM. La otra semana vamos a tener 2 programas en la misma semana, entonces los invitamos a que nos sintonicen, nos escuchen, y a los docentes a que por favor también inviten a sus estudiantes a escuchar esta iniciativa. Muchísimas gracias, padre. Gracias, profesor Mateo. Pues jóvenes, en este tiempo en que pareciera que las redes son las que marcan la tendencia de lo que pensamos y de lo que somos, qué bueno que se abran espacios más fuertes en nuestra institución educativa. Estas 2 jornadas, la jornada y la jornada D, 2 jornadas con mucho liderazgo, con mucha dedicación a la academia, pero también a la cultura y al deporte. Y este espacio de la filosofía es muy importante, porque nosotros tenemos que aprender a dar razones de lo que sabemos, de lo que creemos, de lo que esperamos. No que los demás nos digan qué debemos pensar, cómo debemos ser, sino nosotros ser los protagonistas de la historia, de la vida de nuestra sociedad. Agradecerle a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que han permanecido tan cercanos a nosotros, al integrado. Yo lo he sentido así, profes, aquí en la jornada de sistemas, con el liderazgo del profesor Felipe, que maneja la filosofía, pero siempre hemos tenido sus estudiantes con nosotros, y eso nos hace que nos sintamos cercanos a la academia de ustedes, a lo que ustedes también forman en nuestros jóvenes. Jóvenes, hay que aprender también a pensar, a dar argumentos, a dar razones, a analizar nuestra historia. Decíamos por allá hace un poco de tiempo, a no comer entero, ni por parte de nuestros padres, profesores, directivos de esta sociedad, que tengamos un criterio propio. Eso es lo más bonito de ver, que uno se acerca a un joven como ustedes y los escucha y uno dice, qué bueno, ese joven tiene un criterio propio. No piensa por lo que otros dicen, sino por lo que él ha construido también en su formación. Un aplauso para todos ustedes por su participación. Muchísimas gracias, padre. Muchachos, los invitamos a seguir también las páginas del grupo de investigación GIPSE en Instagram, @GIPSEUPTC. Ahí encontrarán en el vivo de esta actividad, y los invitamos también a que se replanteen que van a realizar finalizando ya su grado número 11, y ojalá estudien filosofía. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos ahorita en clase con la jornada A. Muchísimas gracias a la jornada D y a la jornada C y a la jornada B que también asistieron. Muchísimas gracias por la